son 30 más o menos, un poco menos, pero Creo que somos 28, doctor, o 27. fantástico. Digo, 6 equipos, algunos de 5 y 2 o 3 de 4, pero está bien. Eso es la parte final del semestre. Ok. Vamos a empezar con la ética médica. Voy a empezar poniendo viñetas que vamos a ir resolviendo conforme avancemos en el curso. Ahorita, digo, se las voy a leer, pero después las vamos a ir desmenuzando para ilustrar lo que tratamos en cada uno de sus capítulos. Iniciemos con la primera viñeta de un doctor X, cirujano con experiencia y conocimientos, que está a punto de terminar su turno de noche en un hospital público, no tan grande el hospital. Una joven es llevada al hospital por su mamá, quien se va de inmediato, ya que le dice a la enfermera que pues, no se puede quedar, tiene que ir a cuidar a sus otros hijos. Esta señorita tiene una hemorragia vaginal y mucho dolor. El doctor la examina y decide que ha tenido una pérdida o un aborto provocado por ella misma. No sabe. Realiza una rápida dilatación y un raspado y le pide a la enfermera que pregunte a la paciente si puede pagar su hospitalización hasta que se puede pagar y quedarse hasta que sea seguro que se ha dado de alta. Este doctor, otro doctor llega en el turno de la mañana a reemplazarlo y pues nunca habló el doctor que la recibió, nunca habló con la paciente. Ahora que hagan mini guardias o que estén en el internado, verán que pues muy frecuentemente pasa esto. Ya después lo criticamos. Caso 2, la doctora también X se siente cada vez más frustrada con los pacientes que la van a consultar, que ya sea antes o después de ir a ver a otro médico por la misma dolencia. Ella considera que esto es una pérdida de recursos de salud y que también es contraproducente para la salud de los pacientes. Si andar pidiendo 2, 3 opiniones, esta doctora le dice a sus pacientes que no los va a seguir atendiendo si continúan consultando a otros médicos por lo mismo. Quiere hablar con su asociación a nivel nacional para que presione al gobierno y que evite este mal uso de los recursos de salud. Que bueno, aquí en México está muy difícil eso porque te dan cita cada 3 meses, ¿no? O para que te den cita con otro especialista es muy complicado. Pero bueno, en el medio privado sí sucede esto, aunque ahí dice serían los recursos de los pacientes, de que consultan 2, 3 y preguntan lo mismo y andan como comparando o contrastando, pero sin que sea estrictamente necesario. Viñeta 3, otro doctor, nuevo anestesiólogo en un hospital de la ciudad, está preocupado por la conducta del cirujano. El jefe de cirugía acusa técnicas muy obsoletas que prolongan las operaciones y producen más dolor postoperatorio, aumentan el tiempo de recuperación. Además de que molesta a enfermeras, pero pues este doctor es el nuevo, así es que no se atreve a criticar al cirujano personalmente o informar a las autoridades superiores. Siente que debe hacer algo para mejorar la situación, pero no sabe cómo. Viñeta 4, una doctora, R, médico general en un pequeño pueblo, ha sido contactada por una organización de investigación por contrato para participar en un ensayo clínico de un nuevo antiinflamatorio no esteroideo para la osteoartritis. Le ofrecen dinero, le ofrecen y pagarle por cada paciente que se inscribe en el ensayo. Además, le dicen que el ensayo ya cuenta con las autorizaciones de COFEPRIS, no hay problema, de la Conbioética. Esta doctora nunca participó en un ensayo y está muy contenta de tener esta oportunidad, además de que pues un dinerito extra bien pagado no se le dice que no, y acepta sin averiguar más sobre los aspectos científicos y éticos del ensayo. Estos son casos prácticos, concretos, que cada uno amerita, obviamente, una reflexión ética.
Los casos plantean interrogantes sobre el comportamiento del médico, si es adecuado o no, y su toma de decisiones. Y si se fijan, no son realmente tanto preguntas científicas o técnicas de cómo tratar la diabetes o realizar un bypass doble, sino más bien sobre qué valores están en juego, cuáles son los derechos de los pacientes y qué responsabilidades conlleva al propio médico. Créanme que esto el médico se ve enfrentado día a día. Prácticamente este tipo de interrogantes con la misma frecuencia que las partes científicas o técnicas que a veces desconocemos. Sin importar la especialidad o el contexto, vamos a tener muchos dilemas éticos que resolver. Hay preguntas con respuestas pues, más o menos fáciles, pero otros que son respuestas complejas. Y es ahí donde quiero ayudarles a dar las bases para crear un proceso deliberativo para solucionar esos dilemas éticos. Pero tratar una fractura simple, no desplazada, o suturar una herida, pues normalmente no representan un mayor desafío para el médico adecuado, acostumbrado a realizar estos procedimientos. Pero hablando ya de otras enfermedades, bueno, pues ahorita ni se diga con el tema de la pandemia, pues puede haber grandes desacuerdos o simplemente un gran desconocimiento y ni siquiera algoritmos que analizar porque todo está en proceso de investigación. O hay algoritmos, caso de la hipertensión, de la tuberculosis, que se pueden ver actualizados de cuando en cuando, ¿no? Cuando surge nueva evidencia científica. Pero bueno, las interrogantes éticas en medicina no tienen el mismo grado de desafío. Algunas, otra vez, son respuestas fáciles porque hay consensos sobre cómo reaccionar ante tal o cual situación, pero otras son muy difíciles, no logran consensos y se tiene que acudir a un comité, por ejemplo, de bioética, o a un razonamiento con colegas, o a discusiones de tipo políticas públicas, cuando pues no tenemos los medicamentos más actualizados en existencia para tratar tal o cual, ¿no? Ahí es donde dicen, si tú, los casos que decía hace rato legalmente, si tú como médico de un hospital público emites una receta para que el paciente vaya y compre a la farmacia tal medicamento que no está disponible, puede ser susceptible de problemas legales, ¿no? Tanto irónicamente de la propia institución, porque estarías de alguna manera confirmando que hay desabasto, o de la propia familia, ¿no? Que te podrían acusar de intentar lucrar, aunque no tengas prácticamente ningún beneficio, ¿no? De que vayan a comprar tal o cual medicina. Cosas tan ridículas como esas han sido muy frecuentes hoy en día por el tema de los recortes que hay en los mundos hospitalarios del hospital público, que llevan, pues obviamente, mucho tiempo de generarse, ¿no? Entonces vamos a ir analizando casos así. Y vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? De qué es exactamente la ética. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Bueno, la ética es el estudio de la moralidad. Es una reflexión y análisis cuidadoso, sistemático, de las decisiones y comportamientos morales, sean pasados, presentes o futuros. A diferencia de la moralidad, en la cual evidentemente la ética la estudia, la moralidad nos vamos a referir a la dimensión valórica de la toma de decisiones. Normalmente la dicotomía que usamos es más, ¿es bueno o es malo? Pero también se usan sustantivos como derechos, responsabilidades, virtudes, correcto, incorrecto, o equivocado, justo o injusto. La moralidad o la moral tiende a ser un consenso de la época, de la sociedad que la emite. Se emiten ciertos códigos de conducta. Si recuerdan, alguna vez les platicaba que hay códigos civiles en Querétaro, por ejemplo, que llevaban 30 años o más sin ser modificados,
y que besarse en público era susceptible de tener una multa por estar haciendo un acto indecente. La gente le da risa, ¿no? Estaba claramente estipulado, pues no te podías besar en público en el Jardín Cenea, hasta que llegó Pago Garrido y se modificó esa ley. Ciertamente ya no se aplicaba, pero hubo una época en que sí se aplicaba. Si recuerdan, hace algunos años, y no muchos, en León, Guanajuato, o en Guanajuato, están prohibidas las minifaldas, ¿no? Que te podían multar si andas en minifalda o si entrabas en minifalda como mujer a ciertos sitios, ¿no? Entonces, la moral es eso, es un consenso social de una época, de una serie de creencias que tipifican las cosas como bueno y malo. Pero la ética es un análisis mucho más complejo de ello. Y en particular la ética médica, que es la que vamos a ir revisando, pues sí está relacionada estrechamente con la bioética, pero no es idéntica. O sea, la ética médica se va directamente a los problemas planteados por la práctica de la medicina. Y la bioética abarcaría a todos los problemas morales derivados de los avances de las ciencias biológicas de manera más general, de la genética, de la biología, etcétera, etcétera. Pues digamos que la bioética o la ética médica está contemplada dentro de la bioética, ¿no? Pero la que más nos interesa porque es la que está relacionada con la práctica de la medicina. ¿Por qué es importante estudiarla? Bueno, siempre ha sido un elemento esencial de la práctica médica. Los principios éticos, tales como el respeto por las personas, el consentimiento informado y la confidencialidad, son básicos en la relación médico-paciente. La aplicación de estos principios en situaciones específicas es a menudo problemática, ya que puede haber desacuerdos con pacientes, familiares u otros personales de salud sobre cómo actuar en tal o cual situación. Pues, mi idea es que el estudio de la ética los vaya preparando para reconocer estas situaciones difíciles y a tratarlas de manera racional y con principios. La ética también es importante en las relaciones del médico con la sociedad, con nuestros colegas y obviamente con los protocolos de investigación. Entonces, no podemos desconocerla porque ya saben que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y que además pues daría pauta a que si desconocemos la ética médica, pues se interfiera, se contraponga o hay un obstáculo muy importante en la relación con los pacientes y seamos susceptibles de ser demandados, tener que ir al comité de arbitraje médico por malos tratos, etc. Decía hace un momento que la ética siempre ha sido, al menos desde que conocemos el juramento de Hipócrates, fundador de la ética médica. De ahí surgió el concepto de medicina como profesión y la famosa promesa o juramento hipocrático, ¿no? En donde el futuro médico afirmaba que los intereses del paciente estarían siempre arriba de nuestros propios intereses, ¿no? Entre otras cosas, además de la confidencialidad, además del respeto, etc. Pero bueno, ha sido inherente a la tradición médica la ética. E Hipócrates, como bien lo conocemos como el padre de la medicina, pues nos ha hecho hincapié, haya sido él directamente o sus alumnos quienes explicitaron el juramento, pero nos recuerda esos principios, ¿no? Ya verán que, bueno, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la ética médica empezó a desarrollarse. Hicieron grandes avances en derechos humanos, además de que estamos en un mundo plural, multicultural, global, con muchas tradiciones morales distintas. Entonces se han tenido que llegar a acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Y esto nos ha servido para la base de la ética médica, que es aceptada a través de las fronteras
nacionales y culturales. Tuvieron que pasar los horrores de la Alemania nazi para empezar a reflexionar sobre lo que habíamos dejado de hacer, ¿no? Muy importante, vamos a cambiar. Perdón, me llamaron para hacer una cosa, pero bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No. Ok. Entonces, la ética médica está relacionada obviamente con el derecho. Normalmente esto se plasma en leyes, reglamentos urbanos, como les decía, en el caso queretano, o reglamentos pues más complejos en el caso de investigación o en el caso de las conductas definidas como mala praxis, ¿no? Hasta el punto de vista civil o penal. Entonces, estas leyes especifican cómo el médico debemos abordar problemas éticos en la atención de los pacientes y la investigación. Además, las autoridades médicas reguladoras van a otorgar licencias que pueden castigar o no a los médicos, es decir, te pueden quitar la posibilidad de seguir trabajando, te pueden suprimir tu licencia médica de acuerdo a la gravedad de lo que hayas hecho o inclusive pues una condena penal, ¿no? Entonces, la ética y el derecho, si bien no son idénticos, la ética tiende a ser más idealista e inclusive puede entender que haya conductas en donde el médico haya situaciones en las que el médico debe desobedecer las leyes. Cuando hay desacuerdos, por ejemplo, en el tema del aborto, de la eutanasia, pues la ética puede tener una mirada diferente. Ya veremos lo que es la discusión en la jerarquía de los valores o de los principios de la bioética. ¿Pero qué tiene? Sí. O sea, por ejemplo,
ahorita bueno, viendo como en el panorama actual, que cuando ya no hay ventiladores, por ejemplo, y tienen que darle prioridad como a la persona más joven, o es lo que se ha estado haciendo, o sea, ¿cuál es el principio ético que toman los médicos para, o sea, tomar esa decisión? Claro. Yo te doy una adelantadita ahí porque lo vamos a revisar, pero si recuerdan, hace un año, un poquito menos, eh, se apresuraron a compartir eh, los procesos de decisión precisamente para eso, es decir, ¿qué se tendría que hacer en el caso de una unidad de cuidados intensivos que esté sobrepoblada y que ya no haya, sí, que haya pacientes en espera y se tenga que tomar decisión a quién intubo y a quién no? Al hacerlo explícito, bien se puede considerar como una falta de tacto político, eh, pues no se estaba infringiendo, la verdad, ninguna regla. Es decir, hay procedimientos, hay flujogramas, hay algoritmos de decisión. Los que se han dedicado a... Eche, trabajaste en urgencias, ¿no? Trabajaste en accidentes, ¿no? ¿Cómo? ¿No trabajaste como paramédico, Eche? Ah, sí, pero pues ya tiene mucho, doctor. No, yo sé, yo sé. A lo que me iba a referir es que pues hay procedimientos muy estandarizados, ¿no? ¿Y a quién vas a atender primero, no? Sí, Bueno, y tienen una razón de ser, ¿no? Decir, bueno, pues no me puedo repartir nada más tengo dos manos, y si tengo que atender a un paciente, pues hay un procedimiento para ver quién tendría mejores posibilidades de sobrevivir, ¿no? Por muy cruel que parezca, pues es muy realista. Algo similar, pero mucho más técnico, existe para cuando una terapia intensiva está rebasada y solamente hay un determinado número de ventiladores que se ha presentado ya en varios hospitales en México, ¿no? ok. Sí, escucho. Ah, ok, entonces sí hay como, o sea, reglas, o sea, sí hay como algo escrito Sí, para no, esa sí, decisión. definitivamente, y lo vamos a ver, está en el Reglamento General de Salud y hay además apartados específicos, ¿no? Es decir, está reglamentado, está en la ley y tienen pequeñas adecuaciones, cada hospital tiene uno, ¿no? Y ahorita, pues a lo mejor decíamos, bueno, pues, eso afortunadamente se presenta muy rara vez. Pues desgraciadamente no ha sido así con el caso del SARS-CoV-2 y han tenido que echar mano de ello, ¿no? Si lo ves fríamente, pues sí dices, vas a preferir utilizar un ventilador con un paciente joven en lugar de un paciente anciano con una expectativa de vida diferente. Siempre sonará cruel y poco humano, y sin embargo, pues existe y es necesario, ¿no? Ya lo debatiremos. Porque, Ok, gracias, doctor. pues, la medicina que es especial, pues sí es especial, porque la medicina y los médicos tenemos permisos que ya hemos visto que nadie más tiene. Tratamos con el dolor humano, con las urgencias, eh, nos permiten tocar y manipular el cuerpo, inclusive las partes más íntimas. Y obviamente lo hacen porque hay como un rol sagrado y una confianza total en que el médico lo hará por su bien. Eh, Esa posición moral del médico ha ido cambiando, puede variar de un país a otro, o inclusive dentro de las regiones del propio país. Pareciera ser que se está deteriorando en los últimos tiempos y que ya no recibimos el mismo respeto que teníamos como antaño, ¿no? En parte se explica por el cambio en la relación médico-paciente, también por ciertas campañas de desprestigio, cuando querían, digamos, eh, invalidar o descalificar eh, el servicio de atención pública en los hospitales públicos, eh, por cierta, digamos, actualidad en la que
Ya la gente ya no se habla, por ejemplo, de usted, ¿no? Ya es muy raro que hablen de usted. Una mala costumbre en mi modo de ver, pero bueno. Como que la imagen del médico ha cambiado y ya no recibe el mismo respeto de antaño. En países con una medicina pública más centralizada, pues los médicos dependen de burócratas, ¿no? De administradores, en el IMSS lo ve un poco eso, ¿no? El ejemplo, quién tiene el poder. Inclusive, pues manipulan al médico como un objeto que se desecha, que se usa. Las esperas eternas de los, no me acuerdo, son los R8 o R9 en el IMSS, antes, para que les dieran una base, tenían que estar ahí siempre disponibles, mendigando que les dieran alguna guardia, algo así. Entonces, eso también hace que el médico no sea valorado, no sea respetado, ¿no? Los pacientes que creen que con Google, Yahoo, saben más que el médico, ahora todo lo revisan y aunque no tengan la capacidad técnica para analizar lo que leen, pues se sienten con el derecho de desafiar nuestras recomendaciones, ¿no? O creen que lo que un médico prescribe vale para todos los pacientes igual y se automedican, o quieren que les des determinado medicamento. Pero bueno, de estos, Internet es el más problemático, sobre todo si no saben qué páginas consultar y si no reconocen los límites para interpretar lo que han leído, ¿no? También es cierto que algunos procedimientos que antes solamente los médicos realizaban, ahora hay técnicos, hay enfermeras o paramédicos que pueden llevarlo a cabo. No lo veo necesariamente mal, pero digamos que a veces no se entiende bien en el equipo médico quién tendría la batuta, quién dirigiría el equipo, ¿no? Hay paramédicos que saben mejor que nosotros, sobre todo se han dedicado muchos años de su vida a atender urgencias, pues van a saber mejor que nosotros intubar o van a saber hacer tal o cual procedimiento y está bien. Mientras el paramédico también reconozca lo que no sabe, ¿no? Trabaje en equipo. ¿Pero qué tiene de especial la ética médica? Bueno, que la compasión, la competencia y la autonomía no son exclusividad de la medicina, pero sí se espera que nosotros seamos el modelo de la gente. Sí se espera que nosotros seamos aquellos garantes, ¿no?, del bienestar del paciente y que, a diferencia, sin despreciar obviamente a los odontólogos, que a veces no se comportan como en ese mismo nivel de exigencia, pues sigamos teniendo ese rol tanto de ejemplo como de salvaguarda de los derechos del paciente. Ya les había mencionado la importancia que le doy a la compasión, definida como el entendimiento y la preocupación por la aflicción de otra persona, como es esencial. Y les recuerdo que decía que a diferencia de la empatía, que sería como una identificación un tanto sentimental, la compasión tiene un nivel más elevado. Obviamente la compasión implica empatía, pero implica un punto de vista en donde no hay sufrimiento, digamos, del médico, no hay una contaminación afectiva por un paciente que sufre. Lo entiende, lo abraza, por así decirlo, en cuanto a que lo contiene en ese sufrimiento, pero entiende que hay una condición humana, ¿no?, que nos hace iguales, pero no se agota con ello. Es decir, una habilidad y una actitud para acompañar el sufrimiento, pero que no implica agotarse o agobiarse negativamente junto con el paciente. Entonces, uno debe de identificar los síntomas que tiene el paciente, entender sus causas de fondo. Cada causa o cada caso de atención es diferente.
y entender que podemos ayudarle a encontrar un alivio, aunque muchas cosas no dependen de nosotros. Entendemos que el paciente tiene libertad de elegir y que tiene responsabilidad. Habrá casos en los que el paciente sea un adulto incapaz, que en este caso, bueno, tendrán un tutor y que no pueden tomar ciertas decisiones, pero en la mayoría de los casos entendemos que somos libres. Aún en la autodestrucción somos libres, por muy triste que eso sea, ¿no? También está demostrado que si el paciente percibe que el médico se interesa realmente en su enfermedad, en su sufrimiento, pues van a seguir mejor las indicaciones y vamos a cultivar una muy buena relación médico-paciente. Entonces, claro que es importante que el paciente capte que nos interesa como persona y no solamente como un caso. Sí recuerdo, por supuesto, que en el internado hay uno como que no ve pacientes, ve camas. Está muy mal. Mejor son las primeras prácticas como reales o el primer año de realmente responsabilidad. Pero bueno, tiende uno muy, muy fácilmente a ver enfermedades raras, casos especiales, con número de camas, y no personas. La idea es que ese proceso de despersonalización no se quede para siempre porque sería muy nefasto. Va a interferir con la relación médico-paciente. Nos comportaríamos como un Doctor House cualquiera, ¿no? Entonces, el público, el paciente espera y necesita que seamos competentes. La competencia se refiere obviamente a la necesidad de estar al día, de tener las credenciales, de tener la formación para resolver lo que nos piden. La falta de competencia puede tener como un resultado fatal la muerte o una enfermedad grave. Entonces, lo de por sí es larga nuestra carrera, pero la verdad es que nunca terminamos de estudiar. Siempre hay que estar prácticamente en formación médica continua. La verdad es que no hay otra. Es la única manera de asegurarnos seguir siendo razonablemente competentes. A veces nos sorprende el avance de los conocimientos médicos, pero pues no hay más que seguir al día. Y además de los conocimientos científicos y técnicos, pues estar al día también en conocimientos y actitudes éticas. Los nuevos problemas éticos se plantean con los cambios en la práctica médica y el entorno en el que nos movemos, ¿no? Entonces son nuevos desafíos. Las nuevas tecnologías, también que vamos a ver un capítulo especial, nos obligan a estar al día. Un valor que ha cambiado como nunca es la autonomía, o esa capacidad del paciente para autodeterminarse. Es el valor central, que antes, por la misma nivel de conocimientos, hay que entender que hasta hace un siglo la tasa de analfabetismo en el país era enorme, el mundo también, salvo los países desarrollados que empezaron a mejorar, pero bueno, realmente el paciente estaba años luz de los conocimientos técnicos del médico. Eso ha cambiado y que bueno, significa que globalmente tenemos acceso a una mejor educación. Entonces el médico gozaba de un amplio margen para decidir lo que era mejor para sus pacientes. Y teníamos una gran libertad para determinar o prescribir lo que íbamos a hacer, ¿no? Y ahora ya no. Todo se debe de explicar, se debe de argumentar, se debe de consultar y idealmente se debe obtener un consentimiento informado, escrito para la mayoría de los procedimientos o verbal para muchos de ellos, ¿no? Entonces, la labor del médico es una labor docente, una labor explicativa y que rinde cuentas. Esta es la Declaración de Ginebra que rige a la Asociación Médica Mundial.
Vean qué interesante, se las voy a leer. Dice, en el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, este es como el juramento hipocrático actual, digamos, el que rige a nivel mundial. Dice, prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el respeto y gratitud que merecen, ejercer mi profesión a conciencia y dignamente, velar ante todo por la salud de mi paciente, guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente, mantener incólume por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos y hermanas a mis colegas, no permitiré que consideraciones de afiliación política, clase social, credo, edad, enfermedad o incapacidad, nacionalidad, origen étnico, raza, sexo o tendencia sexual se interpongan entre mis deberes y mi paciente. Velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, incluso bajo amenaza, y no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Hago estas promesas solemne y libremente bajo mi palabra de honor. ¿Qué opinan de eso? ¿Están de acuerdo con todo? Pues creo que hay algunas, bueno, algunas cosas que sí se podrían como que tipo, pues no respetar de todo de acuerdo a un cierto escenario, ¿no? O sea, por ejemplo, la confidencialidad del paciente, pues obviamente si estamos ante un caso de una situación, pues tal vez de violencia intrafamiliar como violación o X situación que sí debe de ser denunciada, pues obviamente ahí no aplicaría eso, ¿no? Claro, claro, sí, sí lo O sea, vamos a... tenemos que contraponer también algunas cosas de acuerdo a la situación, ¿no? O sea, pero pues en general yo creo que es un buen juramento, o sea, como que otorga, bueno, o sea, nos concede de algunos valores pues vitales y fundamentales en el deber y en el actuar médico. Es cierto. Pues nada más sería como que mi opinión. Gracias, Ulises. Eso de también de considerar como hermanos y hermanas a los colegas, yo lo veo hasta como algo innecesario. O sea, sí es, pues básicamente hasta en la misma sociedad mantener una buena convivencia entre todos, pero de que hermanos y hermanas entre colegas, pues es como, mientras existe el respeto y el compañerismo, ya con eso. Es el doctor. Está como que de más. Yo considero que eso está, bueno, o sea, lo pone ahí no para interpretarlo como tan literalmente, pero pues somos un gremio a fin de cuentas, o sea, es como para garantizar de alguna forma el apoyo de nuestros colegas, ¿no? O sea, por así decirlo, generar empatía entre nosotros y que pues si alguien necesita ayuda, pues nos ayudemos, ¿no? O sea, creo que pues así es lo que más pasa actualmente cuando se demanda, ¿no? O sea, todo el equipo médico pues se pone en conjunto, no actúa el individuo tan solo. O sea, bueno, es lo que he observado pues actualmente un poco, ¿no? Con demandas que pues son pues demasiado, o sea, es como de... Y no creo que el médico tenga realmente tanta culpa, al menos que sí haya ejercido una mala praxis, pero pues sí es como de wow, o sea, ¿por qué se demanda a alguien? El médico no se levanta pensando a quién voy a matar hoy. Claro, claro. ¿Se acuerdan en la época de Hipócrates? La educación médica se hacía con un discípulo, ¿no? O sea, prácticamente un doctor tenía uno o máximo dos discípulos que lo acompañaban a visitar a los pacientes. Entonces, veía lo que hacía, le ayudaba en las curaciones, le ayudaba en tal o cual procedimiento, y prácticamente pues era como un hijo de familia, ¿no? Tenía pues la edad de sus hijos, entonces había esa tradición, ¿no? De obediencia y de ver a los hijos del médico como tus hermanos y obviamente a los mismos médicos. Esto se aterrizaba, por ejemplo, muchas veces en por qué los médicos no nos cobrábamos entre nosotros. Y digo, ya no nos cobrábamos, porque aunque todavía es una práctica mayoritaria,
muchas veces es difícil de aplicarla en la vida real. Digo, les tocará casos, ¿no? Dices, bueno, yo no te cobro, no sé si entro puedo ser tu cirujano, pero pues te tengo que cobrar lo de bueno, el hospital te cobra lo suyo y le pagas al ayudante o al asistente, al anestesiólogo, ¿no? Hay como ciertos tratos. Puede que no cobre una consulta, por supuesto, a un colega, pero si me voy a ir a ver 10 o 20 veces, quizás ya no pueda, ¿no? O tengo que tener un número limitado de colegas a los cuales atender. Se entiende que hay cierta flexibilidad, también de acuerdo al realismo, ¿no? De que los tiempos han cambiado. Sí hay todavía esa imagen de que somos una gran fraternidad, es decir, nos debemos como un cariño especial por seguir esta profesión solemne, ¿no? Entonces, ahí se refiere en ese sentido la cuestión de la hermandad, no tanto hermandad de sangre, sino de compartimos una misma responsabilidad social, como una gran comprensión. Y sí, a lo mejor cierta actitud de gremio, ¿no? Somos un gremio que se tiene que defender cuando, sobre todo, recibe ataques que nos parecen injustos. Estos médicos que metieron a la cárcel, digo, el de Tuxtla Gutiérrez o el de Guerrero, por venganzas políticas, pues sí sirve la presión del grupo de decir, no podemos permitir que injustamente hagan tal o cual cosa. Vamos a ver a lo largo Doctor, Sí. Yo lo he visto como ese punto que se defienden mucho algunos médicos. Por ejemplo, cuando hay un médico que tú sabes que dio un tratamiento erróneo, o sea, ahí tú también entonces te debes de callar, o sea, como no le puedes Sí. decir al paciente que estuvo mal ni nada. Idealmente sí, salvo que sea muy grave y tengas que revelarlo por cuestión de que pues, ya no puedes seguírselo tomando, ¿no? Lo llevaría a la muerte. Lo vamos a ver qué hacer exactamente cuando te enteras que un colega hizo algo que no te parece tan correcto o tan actualizado. Hay diferencias, pero lo vamos a ver en un capítulo especial. Idealmente no tendríamos que andar hablando mal de los colegas en frente del paciente, aunque tampoco tenemos por qué mentir. Pero bueno, habría como buscar formas de explicarlos y actuar por venganza o porque nos cae gordo a la leche. Pero lo vamos a ver porque sí es importante. Muy bien, entonces vamos a dejarla hasta aquí por hoy. Les mando el programa para que ya lean los temas que van siguiendo. Quédense con la idea entonces que vamos a hacer el primer examen parcial en la primera semana de marzo. Pero bueno, ahorita vamos a disfrutar el hilo de los temas que siguen. ¿De acuerdo? Doctor, tengo una pregunta. Sí, Fabi. Entonces, ¿los equipos de cuántos integrantes van a quedar? Somos 29. 5 equipos. 5 equipos de 6, creo que son 4 de 6 y 1 de 5. Ok, está bien, doctor. Así como van en la lista, para que ni se me compliquen de con quién están y con quién no están. Entonces, ¿los quiere por orden de lista? Sí, sí, sí. Un mes antes Ok. les voy a mandar los dilemas que cada equipo va a presentar. Digo, van a tener tiempo para presentarlos y defenderlos, no hay problema en eso. Pero eso Está bien, lo van a hacer a finales de mayo. Ok, está bien. Perfecto, Fabi. Cualquier cosa, entonces, bueno, espero el correo grupal. No sé si ya me lo mandaste y si no, ahorita me lo mandas. Sí, ahorita se lo mando. Ya cualquier novedad me escribes, por favor. ¿Vale? Sí, doctor. Gracias. Cuídense. Bye.